Los testigos de Jehová nunca dijeron que el fin llegaría en 1975. Ya. Este vídeo es el vídeo definitivo que le tendrás que enseñar a cualquier amigo testigo de Jehová cuando te diga que ellos no dijeron que el fin iba a llegar en 1975. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más al Rincón de Emma. Yo soy Emma y esta es vuestra casa, vuestro hogar, vuestro rincón. Espero que os guste donde he puesto hoy la luz, pero se me ha hecho de noche, está lloviendo y la única manera de grabar ha sido esta y la luz está muy cara. Así que la luz de arriba apagada y la del aro de luz encendida. Vamos a darle caña al asunto de 1975. Hacia mediados de los 40 ya se había decidido que la cronología que Russell y Rutherford estaban diciendo a partir de la creación de Adán se habían equivocado en 100 años. Así que en el 66 escribió un libro que al parecer escribió Frank que se llamaba Vida Eterna en Libertad de los Hijos de Dios. Con este libro, la organización ya estaba preparando el camino para otra nueva fecha para el fin. Antes se enseñaba que los 6.000 años de la creación de Adán terminaban en 1874, pero bueno, hemos visto que hubo un cambio de 100 años y ahora decían que estaban allanando el camino para que se terminara ese periodo de 6.000 años en el 75. En el libro que hemos citado antes, en el libro Vida Eterna en Libertad de los Hijos de Dios, dice lo siguiente: según esta cronología bíblica fidedigna, 6.000 años desde la creación del hombre terminarán en 1975 y el séptimo periodo de 1.000 años de la historia humana comenzará en el otoño de 1975. De modo que en no muchos años, dentro de nuestra propia generación, estamos llegando a lo que Jehová Dios podría considerar como el séptimo día de la existencia del hombre. ¿Cuán apropiado sería el que Jehová Dios hiciera de este venidero séptimo periodo de 1.000 años un periodo sabático de descanso y liberación, un gran sábado de jubileo, para que se proclame libertad por toda la tierra y todos sus habitantes? Esto sería muy oportuno para la humanidad. También sería muy apropiado de parte de Dios, porque, recuerde, la humanidad todavía tiene delante de sí lo que el último libro de la Santa Biblia menciona como el reino de Jesucristo sobre la tierra por 1.000 años, el reino milenario de Cristo. No sería por pura casualidad o accidente, sino que sería según el propósito amoroso de Jehová Dios, el que el reino de Jesucristo, el Señor del sábado, concurriera en el séptimo milenio de la existencia del hombre. Evidentemente estas declaraciones despertaron unas expectativas tremendas, o sea, hacía décadas que los testigos no sentían tan cerca el fin. Estamos hablando de que ya se puso una fecha en el candelero, era 1975, pero esto no era novedoso. En el libro de Russell, que se llamaba El tiempo se ha acercado, se decía esto: en este capítulo presentamos la evidencia bíblica indicando que los 6.000 años desde la creación de Adán se completaron en el 1874. La misma evidencia bíblica o cronología bíblica se trata como evidencia para decir un año y para decir otro. La atalaya del 15 de septiembre del 67 dice: es interesante que el otoño del año 1975 marca el fin de 6.000 años de la existencia humana. Esto se determina por la cronología confiable que está conservada en la Biblia misma. El fin de los 1.000 años pasó de 1874 a 1975 y nuestra Guachi se equivocó durante todo este tiempo en 101 años usando la misma evidencia bíblica, la misma cronología bíblica. En el famosísimo libro Apocalipsis dice: fue en el 606 a.C. cuando el reino de Dios terminó, la diadema fue quitada y toda la tierra fue entregada a los gentiles. 2520 años desde 606 a.C. terminarán en 1914 después de Cristo. En la nota al pie de página dice: providencialmente, aquellos estudiantes de la Biblia no se habían dado cuenta de que no hay un año cero entre antes de Cristo y después. Después, cuando por investigación se hizo necesario ajustar 606 a.C. a 607, el año cero también fue eliminado, de modo que la predicción de 1914 después de Cristo quedó correcta. Providencialmente cometieron dos errores en la antigua predicción que se anularon mutuamente y ahora, con quitar el año cero, podemos aprovechar la profecía que dijimos que se iba a cumplir y no se cumplió para traerla a nuestro siglo. Una profecía que no se cumplió en 1874 sí se podría producir en 1975. En la despertar del 8 de abril del 67, la Guachi abandonó toda la cautela. Por consiguiente, el hecho de que nos estamos acercando al fin de los primeros 6.000 años de la existencia del hombre es de gran significado. ¿Es concurrente el día de descanso de Dios con el tiempo que el hombre ha estado sobre la tierra desde que fue creado? Evidentemente sí.
De acuerdo con las investigaciones más confiables de la cronología bíblica, que armonizan con muchas fechas aceptadas en la historia seglar, encontramos que Adán fue creado en el otoño de 4026 a.C. En algún tiempo de ese mismo año, bien pudo haber sido creada Eva, directamente después de lo cual comenzó el día de descanso de Dios. ¿En qué año entonces terminarían los primeros 6.000 años de la existencia del hombre y también los primeros 6.000 años del día de descanso de Dios? En el año 1975. Esto es digno de notarse, particularmente en vista del hecho de que los últimos días comenzaron en 1914 y en vista de que los hechos físicos de nuestro día, en cumplimiento de la profecía, señalan a esta como la última generación de este mundo inicuo. De modo que podemos esperar que el futuro inmediato esté lleno de acontecimientos conmovedores para los que cifren su fe en Dios y en sus promesas. Esto significa que dentro de relativamente pocos años presenciaremos el cumplimiento de las profecías restantes que tienen que ver con el tiempo del fin. Usando términos como las investigaciones más confiables de la cronología bíblica o que armonizan con muchas fechas aceptadas de la historia seglar, la última generación de este mundo inicuo, estas declaraciones hacen pensar a cualquier testigo, ya que este es el único medio, la única vía de Dios en la tierra, hacen pensar a cualquier testigo que en el 75 va a pasar algo gordo. Pero las declaraciones más directas sobre 1975 aparecieron en nuestro Ministerio del Reino. En vista del periodo corto de tiempo que queda, queremos hacer esto tan a menudo como las circunstancias lo permitan. Piensen, hermanos, quedan solamente como 90 meses antes de que se completen 6.000 años de la existencia del hombre sobre la Tierra. Si no pongo la captura de pantalla de la web de los Testigos de Jehová, normalmente si está, la pondré. Si no está, es porque o no está en español o está eliminada. Algunos meses después, seguían echándole leña al fuego. El futuro inmediato ciertamente habrá de estar lleno de acontecimientos culminantes, porque este viejo sistema se está acercando a su fin completo. En el transcurso de unos cuantos años a lo más, se cumplirán las partes finales de las profecías bíblicas que tienen que ver con estos últimos días, con el resultado de que la humanidad sobreviviente será libertada para que entre el glorioso reinado de 1000 años de Cristo. Qué días difíciles, pero al mismo tiempo, qué magníficos días nos esperan en el futuro inmediato. ¿Significa esto que el año de 1975 vendrá la batalla del Armagedón? Nadie puede decir con certeza lo que vendrá en cualquier año en particular. Esto lo dice la atalaya del 15 de septiembre del 68. Al final, evidentemente, dicen, de manera cauta, que no se puede afirmar que el fin va a venir en un año u en otro. Pero también en ese párrafo usan expresiones como el futuro cercano, se está acercando su fin próximo o unos cuantos años a lo más. Estamos hablando de que esta atalaya es del 68. ¿Cuánto consideran que iba a ser unos cuantos años a lo más? Además, al mismo tiempo, el tema de la generación que no pasaría también estaba en el famoso libro La verdad que lleva a vida eterna, que tuvo una tirada de 107 millones de ejemplares. Luego, para el que diga que no, la atalaya del 1 de enero del 69, se dedicó prácticamente a hablar solo del 75. Sabemos que el sexto año a partir de ahora concluirá el año 6000 desde que Adán fue creado. Y si vivimos hasta el año de 1975, ¿qué debemos esperar que suceda? En esta atalaya sacaron esta portada. En la página 19 y 20 no se podía negar que el sentido de emergencia era muy grande. ¿Por qué debería de interesarnos más la fecha de la creación de Adán que el nacimiento del rey Tut? Bueno, entre otras cosas, si se suma 4026 a 1968, teniendo en cuenta la falta de un año cero entre antes de Cristo y después de Cristo, se obtiene un total de 5993 años en el otoño de 1968 desde la creación de Adán. Eso significa que en el otoño del año 1975, un poco menos de 7 años a partir de ahora, habrán pasado 6000 años desde la creación de Adán, el padre de toda la humanidad. La atalaya del 1 de enero del 69 dice: hemos de suponer por este estudio que la batalla del Armagedón se habrá acabado para el otoño del 75 y que para entonces empezará el reinado de 1000 años de Cristo esperado por mucho tiempo. Es posible, pero esperamos para ver cuán estrechamente coincide el séptimo periodo de 1000 años de la existencia del hombre con el reinado de 1000 años de Cristo. Un reinado semejante a día sabático. Si estos dos periodos corren paralelos, uno con el otro, según el calendario civil, no será por simple casualidad o accidente, sino que será de acuerdo con los propósitos amorosos y oportunos de Jehová.
Sin embargo, nuestra cronología, que es razonablemente exacta, pero que se reconoce que no es infalible, cuando más solo señala el otoño de 1975 como el fin de los 6.000 años de la existencia del hombre sobre la Tierra. No necesariamente quiere decir que 1975 marca el fin de los primeros 6.000 años del séptimo día creativo de Jehová. ¿Por qué no? Porque después de su creación, Adán vivió algún tiempo durante el día sexto, la cual cantidad de tiempo desconocida tendría que restarse de los 930 años de Adán para determinar cuándo se terminó el sexto periodo o día de 7.000 años y cuánto tiempo vivió Adán el día séptimo. Y no obstante, el fin de este sexto día creativo podría terminar dentro del mismo año civil gregoriano en que fue creado Adán. Quizás implique solo una diferencia de semanas o meses, no años. Aunque aquí en este tipo de artículos parecen curarse en salud, no asegurando claramente que se cumplían los 6.000 años, sí que están constantemente metiéndole en la cabeza al lector el año 1975 y los 6.000 años de la creación de Adán. Esto es algo indiscutible. En 1975 no fue la cuenta de un hermano X, fue el martilleo constante de la organización. Atalaya del 1 de enero del 69. Una cosa es absolutamente cierta, la cronología bíblica reforzada con la profecía bíblica que se ha cumplido muestra que pronto se terminarán 6.000 años de la existencia del hombre. Sí, dentro de esta generación. Por lo tanto, este no es tiempo para ser indiferente ni para estar serenamente satisfechos. Este no es tiempo para estar jugando con la palabra de Jesús de que respecto a aquel día y hora nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, solo el Padre. Al contrario, es tiempo en que uno debe estar vivamente consciente de que el fin de este sistema de cosas rápidamente llegando a su fin violento. No se equivoque, basta con que el Padre mismo sepa tanto el día como la hora. El sentido de urgencia lo justificaban de esta manera. Por consiguiente, había un tono de alarma y un clamor de urgencia en todos los escritos de los apóstoles. Y era correcto. Si se hubieran demorado o perdido el tiempo, y si se hubieran hallado serenos y satisfechos con la idea de que faltaban varios miles de años para el fin, jamás habrían terminado de correr la carrera puesta delante de ellos. No, ellos corrieron duro, y corrieron a prisa, y ganaron. Era asunto de vida o muerte para ellos. La Despertad también daba muestras de que faltaba bastante poco. 8 de abril del 69. El hecho de que ya hayan pasado 54 años del periodo que se llama los últimos días es sumamente significativo. Significa que solo unos cuantos años, a lo más, quedan antes de que Dios destruya el corrompido sistema de cosas que domina la Tierra. Hasta aquí creo que no cabe ninguna duda de que el testigo de a pie sabía perfectamente lo que la organización estaba trasladándole a la gente, que en el 75 iba a llegar el Armagedón. No lo decían claramente, pero el mensaje estaba bastante claro. Además, en nuestro Ministerio del Reino, ese panfletito maravilloso, estaban poniendo ejemplos, los de siempre, de hermanos que habían hecho lo siguiente. Un precursor de Texas dice: me di cuenta de que cada semana estaba dedicando 40 horas a trabajo seglar que pronto iba a esfumarse en el Armagedón, y yo quedaría con las manos vacías. De modo que dejé mi empleo y emprendí el precursorado de vacaciones. Y más tarde me hice precursor regular. Sin duda, algunos de ustedes han abrigado los mismos pensamientos acerca de los empleos del mundo. Pero ¿cuántos de ustedes han pensado en poner estos empleos a un lado por 2 semanas o más a fin de ser precursores de vacaciones? Puede traer la satisfacción que ustedes desean. En el Ministerio del Reino, bajo el epígrafe "está usando bien su vida", el ministerio nos decía: hay informe de hermanos que están vendiendo sus hogares y propiedades y están haciendo planes para terminar el resto de sus días en este viejo sistema en el servicio de precursor. Ciertamente esa es una excelente manera de usar el corto tiempo que queda antes del fin de este mundo inicuo. Y eso, amigos, es lo que muchos testigos hicieron. Seguro que vosotros conocéis el caso de testigos que vendieron sus propiedades, se fueron a predicar. Había gente que incluso dejó de operarse, se quitó de las listas de espera para una operación quirúrgica que tenía pendiente porque ya iba a llegar el fin. O sea, el año que viene iba a llegar el fin. Muchos testigos lo hicieron, y no lo hicieron porque quisieron o porque lo interpretaron mal. Lo hicieron porque la organización estaba señalando el año 1975 constantemente. Recordemos, para los testigos, la organización es el único medio que usa Dios. Por lo tanto, si la organización, el único medio que usa Dios, te está diciendo que en 1975 va a pasar algo y que pronto
Va a pasar. El 15 de diciembre del 71 salió la atalaya diciendo: utilizando la cronología bíblica, los testigos de Jehová señalaron desde tanto tiempo atrás como en 1877 al año 1914 como un año muy significativo. Llegó el año trascendental de 1914 y con él la Primera Guerra Mundial, el trastorno más esparcido de la historia hasta ese tiempo. Trajo degollina, hambre, peste y derrocamiento de gobiernos sin precedente. El mundo no esperaba los acontecimientos tan horribles que tuvieron lugar, pero los testigos de Jehová sí esperaban aquellas cosas, y otros reconocieron que las esperaban. ¿Cómo pudieron los testigos de Jehová haber conocido con tanta anticipación lo que los líderes mundiales mismos no sabían? Solo porque el Espíritu Santo de Dios les dio a conocer estas verdades proféticas. Es verdad, algunos alegan hoy que esos acontecimientos no eran tan difíciles de predecir, puesto que la humanidad por mucho tiempo se ha visto en diversas dificultades. Pero si esos acontecimientos no eran difíciles de predecir, entonces ¿por qué no estuvieron prediciéndolos todos los líderes políticos y religiosos y los expertos en economía? ¿Por qué estaban diciéndole a la gente lo contrario? Pero amigos, esto tiene muy poco que ver con la realidad, porque efectivamente Russell dijo que en 1914, señaló 1914 como un año especial, como un año distinto. Pero en ningún momento se dio a entender, ni siquiera se paraba uno a pensar que una guerra iba a pasar. De hecho, también se equivocan con las previsiones que tuvieron los gobernantes, porque Otto von Bismarck dijo antes del año 1900 que una gran guerra mundial iba a suceder de un momento a otro. Durante décadas antes, muchos medios de comunicación estaban haciendo hincapié en que algo gordo se iba a liar, en que una gran guerra iba a pasar. Y probablemente por esa década. Y Russell no hizo más que aprovecharse de la circunstancia como él solía hacer. Y de nuevo, ¿quién iba a poner en duda a la única organización de Dios en la tierra? Son el único vínculo. La atalaya, en el 15 de agosto del 72, decía: ¿quién satisfacía los requisitos para ser comisionado? ¿Quién estaba dispuesto a emprender esta monumental tarea como siervo de Jehová? ¿Había algún grupo en quien Jehová estaría dispuesto a otorgar la comisión de hablar como profeta en su nombre, como se hizo para con Ezequiel allá en el 613 a.C.? ¿Cuáles eran los requisitos? Dios no trata con personas que pasan por alto su palabra y proceden de acuerdo con sus propias ideas independientes. Le es importante a cada individuo en la tierra identificar al grupo que Jehová ha comisionado como su siervo o mensajero. Los próximos números de la atalaya tratarán más sobre la identidad y el trabajo del mensajero comisionado de Jehová según se revela en la visión que él le dio a Ezequiel. Más tarde, en el siguiente número de la revista, la atalaya decía esto: ¿tiene Jehová un profeta para ayudarles, para advertirles de los peligros y declararles cosas venideras? Estas preguntas pueden contestarse afirmativamente. ¿Quién es ese profeta? Este profeta no era un solo hombre, sino que era un cuerpo de hombres y mujeres. Era el grupito de seguidores de los pasos de Jesucristo, que se conocían en ese tiempo como estudiantes internacionales de la Biblia. Hoy se les conoce como testigos cristianos de Jehová. En la atalaya del 15 de noviembre del 73, bajo el título ¿Por qué apreciar a la organización de Dios? Perdonad que mire tanto los bosquejos porque es que es mucha información y me saturo. La atalaya quería dejar claro en la mente de sus lectores quién era el que mandaba. Considere también el hecho de que solo la organización de Jehová en toda la tierra es dirigida por el Espíritu Santo, la fuerza activa de Dios. Solo esta organización funciona para el propósito de Jehová y para su alabanza. Solo para ella la sagrada palabra de Dios, la Biblia, no es un libro sellado. Muchas personas del mundo son muy inteligentes, capaces de entender asuntos complejos. Pueden leer las Santas Escrituras, pero no pueden entender su significado profundo. Sin embargo, el pueblo de Dios puede comprender estas cosas espirituales. ¿Cuánto aprecian los cristianos verdaderos el asociarse con la única organización en la tierra que entiende las cosas profundas de Dios? Otra razón para apreciar la organización de los testigos cristianos de Jehová es que nos ayuda a entender las provisiones de Dios para bendecir a los obedientes y luego poner nuestra vida en armonía con la voluntad divina. Esto nos produce felicidad ahora, a pesar de la tristeza mundial, porque verdaderamente satisface el saber que uno está agradando a Dios. Por sus publicaciones y por otros medios, la organización cristiana verdadera mantiene prominentemente ante nosotros la expectativa bíblica de una vida feliz, sin fin, bajo el gobierno del reino de Dios. ¡Qué bendición! ¿Cuánto debemos apreciar la organización terrestre de Dios y las oportunidades que tenemos para alabar a Jehová con su pueblo?
Además, solo a esta organización se le suministran dones en la forma de hombres. En su libro Paraíso Restaurado, para remarcar todavía más que son los únicos mensajeros de Dios, decían esto: Jehová, el Dios de los verdaderos profetas, avergonzará a todos los falsos profetas por o no cumplir la falsa predicción de estos profetas que se engrandecen y presumen de sí mismos, o por hacer que las propias profecías de él se cumplan de manera opuesta a la que ya hayan predicho los falsos profetas. Los falsos profetas tratarán de esconder la razón que tienen para avergonzarse por medio de negar quiénes son realmente. Claro, estas palabras ellos cuando las dijeron no sabían que se le podía volver en contra. Y una cosa muy curiosa, en el 73 se instala una nueva imprenta para seguir produciendo material. Un poco lo que pasa hoy, ¿no? Está el fin a las puertas, pero hacemos un pedazo de estudio cinematográfico. Pero si ya está aquí el fin, no es la primera vez que lo hacen, amigos. Y llegó, amigos, el año 1975, el presidente estaba de gira, dando discursos impresionantes, diciendo que si el mes lunar, que si, bueno, impresionante, la gente efervecía, estamos ya en el año que habéis estado diciendo constantemente, esto va a ser lo más gordo, va a ser más gordo que el Día del Señor, claro, iba a ser el Día del Señor propiamente. Pero pasó sin pena ni gloria, al igual que 1914, 1918, 1920, 1925 y 1940. ¿Y qué nos encontramos después de este tremendo palo? Pues nos encontramos a un montón de testigos que ya no tienen dinero, no tienen una casa donde volver, no tienen ya remedio de salud porque no se han hecho el tratamiento que necesitaban y ahora no se pueden curar de ninguna manera porque el fin que les prometieron no ha llegado. Y están intentando reponerse del palo de la mejor manera posible. ¿Y cómo estaba el cuerpo gobernante en ese momento? ¿Qué pensaba? Habían dicho una profecía que no se había cumplido. Según Raymond Franz, en su libro Crisis de Conciencia, muchas actitudes de los que allí había eran vamos a esperar a ver qué pasa. Ante esta equivocación, hubo varias personas que se peleaban entre sí. Unos decían que tenían que salir a decir hemos dado falsas expectativas, vamos a pedir perdón y a corregir. Otros decían que hacer eso sería un error, ya que le estás dando pretextos a los opositores. Claro, si anuncias el fin del mundo y ahora no llega, y tú admites que te has equivocado, pues los opositores evidentemente se van a reír de ti. Y había quienes decían que simplemente había que guardar silencio y a que la gente poco a poco se le iba a ir olvidando. Y evidentemente en el año 76 tenían que tomar una decisión, tenían algunas opciones. Podían fijar una fecha nueva, podían decir que esa fecha efectivamente era correcta, pero que se hicieron demasiadas ilusiones con respecto a aquella fecha. Podían admitir el error, disculparse y no sacar más falsas profecías, o podían echarle la culpa a sus feligreses. Así que decidieron echarle la culpa a sus feligreses. Atalaya del 1 de diciembre del 76. Pero no es aconsejable que pongamos nuestras miras en cierta fecha, desatendiendo las cosas cotidianas que ordinariamente atenderíamos como cristianos, cosa que nosotros y nuestra familia realmente necesitamos. Quizás nos estemos olvidando de que cuando el día venga no cambiará el principio de que los cristianos tienen que cuidar a todo tiempo de sus responsabilidades. Si alguien ha resultado desilusionado por no haber seguido este modo de pensar, debe concentrarse ahora en ajustar su punto de vista al ver que no fue la palabra de Dios la que falló o lo engañó y le trajo desilusión, sino que su propio entendimiento se basó en premisas incorrectas. No era la primera vez que la organización le echaba la culpa a sus feligreses por sus errores, ya habían predicho el fin del mundo otras veces, los feligreses evidentemente se lo creen y ahora la culpa la tienes tú por habértelo creído, pero cero autocrítica, ni a líderes ni a discursantes ni a redactores de revistas, nada, la culpa la tienes tú por haber leído mal. Y aquí hay algo que pasa de perogrullo. Había en aquella fecha 2 millones de testigos de Jehová. Tenían la opción de haberse equivocado el cuerpo gobernante y los que lanzaron el mensaje de que en el 75 iba a pasar algo gordo, o se equivocaron los 2 millones de testigos de Jehová, porque todos pensaban que en el 75 iba a llegar. ¿Se equivocaron unos pocos o todos? Puede parecer increíble que ante todo este hecho algunos testigos de Jehová incluso lo nieguen que esto pasara. A día de hoy se sigue negando esto no pasó o se puede defender de alguna manera. Pero hay que entender que son una secta de alto control mental y que sacaban artículos diciendo, bueno, es verdad, hemos fallado, pero no tenéis dónde ir. El recordar que no hay otro lugar a donde ir para conseguir vida eterna nos impulsará a servir a Jehová lealmente con su organización. La atalaya del 15 de marzo de 1988 rizaba el rizo con esta pregunta. Pedro sabía que no podía ir a ningún otro lugar porque Jesús tenía dichos de vida eterna.
¿Está usted tan resuelto como Pedro a permanecer leal, aquí no dice a Jesús, a la organización de Jehová? Tenemos que ver que los testigos de Jehová invierten su vida completamente aquí. Es una inversión a fondo perdido. Si falla, irse de esa religión significaría la muerte para ellos porque no saben moverse. Es una organización que les ha dicho lo que hacer, lo que pensar, lo que decir. Y entonces ahora, al ver que esa organización es mentira, ese testigo no tiene opción, no tiene más opción que quedarse. Es increíble. Porque por si fuera poco, después de todo esto, la organización sigue diciendo que el fin está muy cerca. La gente que se crea la organización sigue pensando, bueno, si no es este año, va a ser dentro de 5 o 10 años, va a estar muy cerca. ¿Dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos? En el famosísimo y conocido por todos libro Razonamiento decían, los testigos de Jehová no afirman que son profetas inspirados, han cometido equivocaciones, al igual que los apóstoles de Jesucristo. A veces se han equivocado en las expectativas que han tenido. Evidentemente la organización aquí también juega con las palabras. En vez de decir falsos profetas, retiran la palabra falsa por verdades pasadas, porque solo usan falso para referirse a falsos profetas de otras religiones, falsa profecía de otras religiones. A ellos mismos consideran como verdades pasadas aquello donde fallaron. Aquí, evidentemente, también tienen que sustituir la palabra profecía. Lo hacen en la atalaya del 15 de marzo del 86. Es cierto, el pueblo de Jehová ha tenido que reajustar en varias ocasiones sus expectativas futuras. Debido a nuestro anhelo, hemos deseado que el nuevo sistema de cosas diera comienzo antes del tiempo que Jehová había previsto para él. Pero al declarar el mensaje a otras personas, hemos demostrado nuestra fe en la palabra de Dios y en sus promesas inequívocas. Además, el que hayamos reajustado en algo nuestro entendimiento no nos hace falsos profetas, como tampoco cambia el hecho de que estemos viviendo en los últimos días, próximos a experimentar la gran tribulación que allanará el camino hacia el paraíso terrestre. Qué tonto sería suponer que por haber tenido que ajustar nuestras expectativas se pueda poner en tela de juicio toda la verdad en su conjunto. La evidencia de que Jehová ha usado y continúa usando a su única organización, con el esclavo fiel y discreto a la cabeza, es clara. Por lo tanto, nos sentimos como Pedro, quien dijo, Señor, ¿a quién nos iremos? Tú tienes dicho de vida eterna. Hay que tener los huevos como el caballo del espartero, amigos. El problema es que esto entra directamente en conflicto con lo que dice Deuteronomio, donde dice que para reconocer a un falso profeta se tiene que cumplir esto. Los falsos profetas tienen que decir que hablan en nombre de Jehová y que la profecía efectivamente no se cumpla. La definición de falso profeta en el propio libro Razonamiento era esta. Definición: personas y organizaciones que proclaman mensajes que ellas atribuyen a una fuente sobrehumana, pero que no tienen como fuente al Dios verdadero ni están en armonía con su voluntad revelada. Le pasó factura a la Watchtower todo esto, a nuestra maravillosa Watchi. Aquí está la tabla, que si queréis le podéis dar al pause y veis cómo le pasó factura. Así que, ante todo esto, el cuerpo gobernante llevó a votación ¿qué hacemos? ¿Lo reconocemos o no? Y en su edición en inglés, la atalaya dijeron esto. En tiempos modernos, ese intenso anhelo, encomiable en sí mismo, ha conducido a intentos de fijar fechas para el momento deseado en el que las personas de toda la tierra se les librará del sufrimiento y las dificultades que experimentan. Con la publicación del libro Vida Eterna en Libertad de los Hijos de Dios y su comentario en cuanto a lo apropiado que sería que el reino milenario de Cristo concurriera con el 7º milenio de la existencia del hombre, surgió considerable expectación respecto al año 1975. En ese entonces y después de eso se hicieron declaraciones que recalcaban que esto solo era una posibilidad. Sin embargo, y desafortunadamente, junto con tal información de índole preventiva, se publicaron otras declaraciones que implicaban que, más que una simple posibilidad, el que para aquel año llegara aquella realización de las esperanzas era una probabilidad. Es de lamentarse el hecho de que aparentemente aquellas últimas declaraciones eclipsaron las declaraciones de índole preventiva y contribuyeron a edificar la expectación que ya se había iniciado. En su número del 1 de diciembre de 1976, la atalaya, comentando sobre lo poco aconsejable de fijar nuestras expectativas en alguna fecha específica, declaró: si alguien ha resultado desilusionado por no haber seguido este modo de pensar, debe concentrarse ahora en ajustar su punto de vista al ver que no fue la palabra de Dios la que falló o lo engañó y le trajo desilusión, sino que su propio entendimiento se basó en premisas incorrectas. Al decir alguien, la atalaya incluyó a todos los testigos de Jehová desilusionados
y por lo tanto incluyó a las personas que tuvieron que ver con la publicación de la información que contribuyó a edificar esperanzas que giraron en torno a aquella fecha. Esta admisión de la culpa aparece en un artículo que en principio tiene un título que no tiene nada que ver, que es Escogiendo el mejor modo de vivir, y lo hace 4 años después de la equivocación. En vez de culpar o de decir ha sido una falsa esperanza, no, falsas expectativas, premisas incorrectas, esperanzas, nada de una falsa profecía. Además, echando balones fuera, diciendo es de lamentar, lo que es de lamentar es que tuvierais que esperar 4 años para sacar un artículo en el que parece que pedís perdón, pero ni siquiera eso. En el anuario de 1980 tuvieron una declaración más cortita pero más franca. Los hermanos también apreciaron el candor de este mismo discurso, que reconoció la responsabilidad de la sociedad por parte de la desilusión que sintieron algunos respecto a 1975. Hoy en día, 1975 sigue siendo un tema tabú para los testigos de Jehová, sigue siendo defendido por muchos diciendo que efectivamente la sociedad no tuvo nada que ver, que no publicó nada que ni siquiera hiciera pensar que podría llegar el fin, pero sin embargo hemos visto en sus propias fuentes que la sociedad admitió, aunque levemente, que gracias a los discursos que dio, la gente, los 2 millones de testigos que estaban en esa época en activo, pensaron mal. Y vuelvo a repetir, ¿fue culpa de los 2 millones que pensaron mal o fue culpa de que efectivamente la sociedad alentó a esos testigos a pensar? Creo que este vídeo ha sido bastante demoledor, creo que ha sido definitivo, espero que os haya gustado. La verdad es que con un like os agradecería mucho todo este esfuerzo y todo este trabajo, porque llevo 5 horas grabando, la verdad. Y nada, espero que os haya gustado, dale like, compártelo con tu amigo testigo para que se dé cuenta de dónde se ha metido. Gracias a mis patrocinadores. Nos vemos en el siguiente.